Bienvenidos al programa A Tu Salud, donde encontrarás consejos saludables para mejorar tu salud y prevenir las enfermedades. Cordial saludo a todos nuestros televidentes de nuestra cadena local Satel Televisión. Mi nombre es Elizabeth Bastidas, soy médica general y en este programa quiero hablarles de una patología que es de mucho interés, conocer los síntomas para hacer una intervención oportuna, que es el accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular es una condición clínica en la cual se interrumpe el suministro de sangre a una zona del cerebro. Debemos conocer que el cerebro es un órgano, es el órgano que metabólicamente es más activo de nuestro cuerpo. A pesar de ser y representar solamente el 2% de nuestro cuerpo corporal, requiere el 15 a 20% del volumen sanguíneo para llevar hasta él, a través de la sangre, oxígeno, energía para un adecuado funcionamiento de las células que se denominan neuronas. Entonces, en el accidente cerebrovascular encontramos que este proceso natural se ve interrumpido y podemos encontrar que se puede dar por dos situaciones. Uno es el accidente cerebrovascular isquémico, que es el más frecuente, generalmente más del 80% de los casos representan esa patología, y el accidente cerebrovascular hemorrágico, que se encuentra en menos frecuencia. Vamos a identificar los síntomas y hablar de cada uno de ellos. En el accidente cerebrovascular isquémico encontramos que una de las arterias cerebrales, las cuales son diferentes ramas que se derivan de arterias grandes, arterias principales, la luz de esta arteria se obstruye de alguna forma. Puede ser que se obstruya por la formación de un coágulo o por el que viaje un trombo. Un coágulo se puede formar en el sistema circulatorio, viajar hasta una de las arterias cerebrales, obstruirla. Entonces esta arteria va a dejar de suministrar sangre con oxígeno y energía a una zona que irrigue normalmente del cerebro. También pueden haber, por ejemplo, coágulos que se formen no solo en el sistema circulatorio, sino también en el corazón. Entonces, viajan desde ahí y en este caso pues se alojarían en una arteria cerebral y van también a producir obstrucción y disminución del flujo sanguíneo a una zona cerebral. O algunos se denominan lacunares cuando se dañan pequeñas arterias que son comunicantes, que están dentro del tejido cerebral. Por diferentes motivos hay daño en esta zona, son infartos más pequeños, pero también podemos encontrarlo como causa de este accidente. Encontramos que también vamos a estudiar las causas del accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Qué pasa en esto? En el hemorrágico no se obstruye una de las arterias, sino que una de las arterias cerebrales se rompe. Entonces, al romperse, obviamente esta sangre ya no va a llegar al tejido cerebral llevando oxígeno y energía, sino que se va a empezar a acumular dentro de la cavidad craneal, y es una patología, pues aunque es de menor frecuencia, que debe manejarse de forma muy oportuna y prioritaria para evitar un desenlace fatal en el paciente. Los signos clínicos para sospechar que estamos cursando con un accidente cerebrovascular o ACV son, por ejemplo, que perdamos la movilidad de un lado de nuestro cuerpo, que se paralice un lado de nuestra cara, que tengamos a veces también dificultades para expresar nuestro lenguaje, por ejemplo, que no podamos decir lo que normalmente articulábamos palabras, no las podamos hablar, o a veces entendamos lo que nos digan pero no podamos expresarlo. Entonces son síntomas que nos deben hacer sospechar esto. Sí, nosotros sufrimos de migrañas, pero que son dolores de cabeza intenso, pero nota que este dolor de cabeza en particular es diferente al resto, es más intenso. También es importante consultar para descartar que esté cursando con estos síntomas, que haya pérdida súbita de la conciencia, que esté normalmente en su casa y de repente caiga, haya pérdida del conocimiento. Entonces eso nos va a hacer sospechar también de un posible accidente cerebrovascular.
Es importante dentro de las estrategias de salud pública el informar a nuestros pacientes cuáles son estos síntomas para que sepan reconocerlo, ya que se debe acudir de forma inmediata al servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque si nosotros nos demoramos en ir al servicio de urgencias, el pronóstico del paciente va a ser malo, porque tenemos un tiempo, por ejemplo, en el caso de los accidentes cerebrovasculares isquémicos, cuando una arteria está taponada por un coágulo, por un trombo, tenemos un tiempo de hasta 4.5 horas para determinar si es candidato a una terapia que destruya ese coágulo y pues se recupere el flujo sanguíneo normal del cerebro y el paciente recupere las funciones. Si nosotros pasamos esa ventana, ese tiempo, entonces el paciente ya no se le va a poder hacer esa terapia, sino que él ya va a quedar con secuelas neurológicas permanentes, con la dificultad de caminar, porque ya no mueve de un lado del cuerpo, con la dificultad de hablar, con la parálisis facial, porque en ese caso ya el tratamiento va a ser sobre todo de tratar de hacer algún tipo de rehabilitación, aunque la rehabilitación no va a ser completa. Entonces debemos estar muy atentos a estos signos y síntomas para consultar de forma inmediata. Hay una escala que se utiliza de forma muy frecuente porque es fácil de aplicar, que se llama la escala de Cincinnati, que nosotros podemos utilizar en un paciente que sospechemos este tipo de patología. Entonces, la prueba va a consistir en hacer sonreír al paciente para mirar si la sonrisa es simétrica, si los dos lados de la boquita se van de forma igual hacia un lado, hacia los dos lados. Pero si, por ejemplo, al sonreír el paciente, su boca se desvía solo hacia un lado, entonces aquí ya estamos mirando que hay un signo y que que hay una parálisis facial, y entonces aquí ya con un signo de estos ya puede haber hasta más de un 70% de probabilidades de estar cursando con una ACV cuando ese se instaura de forma inmediata. También, por ejemplo, se le dice al paciente que extienda los brazos. Extender los brazos es hacer este movimiento durante 10 segundos. Si el paciente no puede levantar un brazo o lo levanta pero uno se le cae, entonces ya nos está hablando también de otro signo que nosotros determinamos de que ya hay un déficit motor. Obviamente, si el paciente está paralizado a un lado del cuerpo, no va a poder subir, y entonces aquí el signo va a ser positivo. Otro parámetro a evaluar en la escala de Cincinnati es el lenguaje. Entonces vamos a hacerle decir una frase al paciente para ver si él la puede repetir de forma adecuada. Por ejemplo, una frase que uno suele utilizar es: no puedes enseñarle trucos nuevos a un perro viejo. Es una frase que le decimos al paciente que la repita. Si él tiene dificultad para articular las palabras, no la repite de forma adecuada, entonces también ya hay una alteración en el lenguaje. Y si los 3 parámetros que hemos evaluado, hay parálisis de un lado de la cara, hay parálisis de una parte del cuerpo, ya hay alteración en el lenguaje, hay más del 80% de probabilidades que nuestro paciente esté cursando con un accidente cerebrovascular. Vamos a hablar también de factores de riesgo que nos pueden llevar a sufrir este tipo de patología. Tenemos unos factores de riesgo que no podemos modificar, por ejemplo, la edad. Si el paciente se encuentra por encima de los 45 años y entre más avance su edad, va a haber más factores de riesgo de padecerlo. En la raza, por ejemplo, encontramos que la raza afroamericana tiene mayor factores de riesgo de enfermedad, de accidente cerebrovascular, como de enfermedades hipertensivas. En el sexo encontramos que en los hombres hay mayor factor de riesgo de padecerlo al inicio de la tercera edad. Ya cuando estamos en edades más avanzadas casi que se iguala en edad tanto en mujer como en hombre. También la herencia, por ejemplo, si nosotros tenemos un familiar, nuestro papá, nuestra mamá o por ejemplo abuelos han sufrido un accidente cerebrovascular, nosotros tenemos mayores factores de riesgo de durante nuestra vida cursar con esta. Y encontramos unos factores de riesgo que sí son modificables.
Entonces, estos son, por ejemplo, factores de riesgo. La hipertensión es uno de los más importantes. La hipertensión arterial, encontramos que la sangre circula con más presión a través de los vasos sanguíneos. Entonces, en este caso, si circula con mayor presión, puede haber mayor riesgo de formación, por ejemplo, si hay dentro de las arterias capas de grasa que se llaman placas ateromatosas. Al circular con más presión se pueden desprender con mayor facilidad de estas capas y formarse coágulos que viajen hasta las arterias cerebrales. O también, por ejemplo, si el paciente tiene aneurisma cerebral, que son en las arterias, normalmente tienen una forma tubular, pero a veces encontramos que una zona de la arteria es débil y se encuentra dilatada, es como una bombita que está ahí en nuestra cabeza. Si hay mayor presión sanguínea, esta se puede reventar y nos puede dar un accidente cerebrovascular hemorrágico. Ese es un factor de riesgo modificable en el sentido de que debemos cuidar nuestro estilo de vida, y si nosotros padecemos hipertensión, hacer controles adecuados, tomar nuestra medicación antihipertensiva de manera regular y de esta forma disminuir un poco este riesgo. Otro factor de riesgo que puede ser modificable es la diabetes. Entonces, la diabetes es cuando encontramos cifras elevadas de azúcar a nivel sanguíneo. En este caso, entonces, es muy importante, si padecemos esta patología, hacer un control adecuado de dieta, también del tratamiento, o pues prevenirla nosotros desde ya, empezando a disminuir el consumo de azúcar. Entonces, empezar a tomar el azúcar, la verdad, nosotros deberíamos mejor eliminarla de nuestra dieta, tomar las cosas con el azúcar natural, si se toma frutas, o tomar agua, mejor como bebidas acompañantes a nuestros alimentos, y empezar a disminuir el consumo de esto. El azúcar también, pues sabemos que lo encontramos en las galletas, en los panes, o por ejemplo, si compramos jugos de caja, las gaseosas contienen un alto contenido de azúcar. Entonces, consumir esto va a aumentarnos el riesgo de padecer diabetes, y la diabetes es un factor de riesgo para el accidente cerebrovascular. Lo mismo la obesidad. La obesidad también es un factor de riesgo que podemos modificar si tenemos un estilo de vida saludable. El tener hipercolesterolemia o dislipidemia. ¿Qué consiste esto? Que nosotros normalmente a nivel sanguíneo debemos tener unos niveles de colesterol que están dentro de rangos normales. Por ejemplo, a veces los pacientes que tienen mareos, que tienen dolores de cabeza, nosotros dentro de los paraclínicos buscamos mirar si tiene hipercolesterolemia, y en el caso de tenerla, pues debe haber un control en su dieta, también hacer el tratamiento en el caso de estar indicado para disminuir el riesgo, porque este colesterol, esta grasa, se puede acumular dentro de la arteria y formar lo que se llaman placas ateromatosas, que son las que se pueden desprender y luego formarse coágulos, que son los que van a viajar y a obstruir la circulación cerebral normal. También hay factores de riesgo modificables, como por ejemplo el fumar. Debemos evitar hacerlo, suspender si nosotros consumimos cigarrillo. El alcohol también, el consumo de alcohol nos aumenta el riesgo, el consumo de drogas. En mujeres también el consumo de anticonceptivos orales nos puede aumentar el riesgo de padecer este tipo de patología. Hay otra condición clínica que es un factor de riesgo muy importante para esa patología, que es el ataque isquémico transitorio. Este consiste en que en el paciente se presentan los síntomas de déficit neurológico, los que habíamos hablado, de pronto dolor de cabeza, parálisis facial, disminución de la fuerza de un lado del cuerpo, de la sensibilidad o parálisis total, pero que estos se revierten en el lapso de minutos hasta un día. Generalmente en promedio revierten en una hora, y luego en los exámenes especializados encontramos que no hay evidencia de que ha habido daño cerebral. Entonces, pero ya presentar este cuadro clínico, así en los exámenes como en la tomografía de cráneo, nos salga normal, ya nos aumenta el riesgo, y eso ya es una señal de alarma muy importante para empezar a modificar esos factores de riesgo sobre los cuales podemos actuar.
Si usted o un familiar presenta uno de los síntomas que hemos dicho, debe acudir de forma inmediata al servicio de urgencias. Dentro del servicio de urgencias incluso debe haber un protocolo para la atención inmediata de ese tipo de condiciones. En menos de 10 minutos, pues el paciente debe valorarse cómo está su estado general, cómo es, si está en su vía aérea permeable, cómo está su estado circulatorio, cómo está su nivel de conciencia, para dar soporte inicial a eso. Durante los primeros 25 minutos se debe aplicar las escalas neurológicas que nos pueden hacer sospechar de esta patología. Lo ideal sería que al ingresar a urgencias, si el hospital pues cuenta con este recurso como es la tomografía, dentro de 45 minutos de haber ingresado tenga ya tomado una tomografía leída y que sea revisada por el radiólogo, y en 1 hora después de haber ingresado por el servicio de urgencias determinar si el paciente es candidato o no a la terapia trombolítica. En el caso de que sea un accidente cerebrovascular isquémico. ¿Qué significa eso? Colocar un medicamento que va a diluir ese coágulo para que la sangre vuelva nuevamente a ese territorio cerebral y evitarle secuelas. O si es un hemorrágico, hay una hemorragia intracraneal, a través de neurocirugía llevarlo inmediatamente a cirugía para hacer la corrección de esto. En nuestro medio, como nosotros no contamos con ese nivel de atención, es importante que sea llevado rápido al reconocer estos síntomas para que sea remitido de forma prioritaria. Incluso las nuevas guías de práctica clínica hablan de que los centros hospitalarios de mayor nivel deben tener un equipo de atención especial para este tipo de casos, porque hemos notado que el retardo, generalmente es muy frecuente que se presente retardo en la captación de estos pacientes, en la remisión, en la toma de sus exámenes, y por eso encontramos que más del 50% de los pacientes que presentan esta patología quedan con secuelas neurológicas permanentes. Entonces, el tiempo, y como les decía, para poder recibir esta terapia trombolítica en el caso de ser un accidente cerebrovascular isquémico son hasta 4.5 horas. Entonces, se debe remitir rápido para buscar ver si es candidato. En el caso de ser candidato a la terapia trombolítica, en el paciente pues se le va a colocar un medicamento, pero va a hacerse también, no se coloca a todos los pacientes, se le va a hacer un estudio de ciertos factores de riesgo. Se le van a preguntar si ha tenido infartos cerebrales en los últimos 3 meses, o cirugías mayores, cirugías grandes, recientes, por ejemplo, si también tiene enfermedades que tengan que ver con trastornos de la coagulación. Vamos a hacer una evaluación detallada para ver si no hay contraindicaciones, porque algunos pacientes puede que estén dentro del tiempo, pero no sean candidatos porque tengan contraindicaciones, ya que probablemente colocar el medicamento va a ser más perjudicial y va a poner en riesgo su salud. Hay algunas contraindicaciones relativas en el cual el especialista va a determinar si es conveniente o no colocarlo, y si no hay contraindicaciones, pues se colocará este medicamento, que puede ser en la mayoría de veces colocado endovenoso o en ciertas indicaciones intraarterial, endovenoso en los vasos sanguíneos venosos, o ya por técnicas más especializadas de forma que se coloque dentro de los vasos arteriales el medicamento. Igualmente, en estos pacientes, por ejemplo, sean o no candidatos a terapia trombolítica, se va a utilizar antiagregantes plaquetarios, como el que frecuentemente utilizamos es la aspirineta o ácido acetilsalicílico. Si el paciente no es candidato a que le coloquen el medicamento que diluye el coágulo, se va a iniciar de forma más rápida, o si pasa a terapia trombolítica, se va a colocar un día después, se va a iniciar y se va a utilizar de forma permanente. Lo mismo que el uso de medicamentos que disminuyen el colesterol, que son de medicamentos denominados estatinas. Entonces también generalmente el especialista deja a esos pacientes con este medicamento de forma permanente para prevenir la formación de placas de colesterol dentro de las arterias. Dentro de los exámenes que se van a pedir, pues son exámenes básicos, examen de sangre, se va a medir el azúcar para descartar que de pronto sea por otras causas, la sintomatología, electrolitos, que también son sustancias que se miden dentro de una bioquímica sanguínea para mirar si no es por esto que se está presentando estos síntomas. Es importante tomar electrocardiograma en esos pacientes, porque a veces el origen de ese coágulo, de ese trombo, es el corazón. Entonces, patologías como una de ellas es la fibrilación auricular, donde las aurículas, que son cavidades del corazón, no se contraen de forma adecuada,
aumentan el riesgo, entonces por ahí también se debe empezar a dar manejo a radiografía de tórax, y el examen fundamental puede ser un TAC simple de cráneo o una resonancia magnética para determinar si es de origen trombótico, isquémico, o si es de origen hemorrágico, y por medio de eso hacer también un adecuado tratamiento a nuestro paciente. Entonces, en este programa hemos hablado del accidente cerebrovascular. Es importante entonces que debemos reconocer los síntomas y signos de forma prioritaria. A veces se presentan estos síntomas, pero posponemos la consulta, y esto pues es un error. El paciente debe ser llevado de forma inmediata por urgencias. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas o signos? Que tenga dolor de cabeza intenso, que sea diferente al que así sufre de migrañas, que sea diferente al que normalmente presenta, que sea de mucha intensidad, hay que acudir. Que presente parálisis de un lado de la cara, disminución de la fuerza de un lado del cuerpo, disminución de la sensibilidad de un lado del cuerpo o parálisis de un lado del cuerpo. También que tenga trastornos del lenguaje, que usted no pueda hablar, que normalmente lo hacía, pero ahora no puede articular las palabras, o que habla, pero son frases que están fuera de contexto, se le habla de alguna cosa y se lo nota desorientado. Que haya pérdida del conocimiento, si el paciente cae súbitamente y pierde el conocimiento, debe ser llevado de forma inmediata para tratar de determinar y para referirlo de forma prioritaria a un nivel de atención mayor y darle un tratamiento oportuno y disminuir las secuelas, que cuáles pueden ser, que de forma permanente el paciente ya no pueda caminar porque se quedó paralizado a un lado de su cuerpo, o ya no se va a poder hablar bien porque ya no se recupera esa parte del cerebro que dejó de recibir ese suministro de oxígeno y energía. Es importante también que tengamos en cuenta factores protectores para esto. Hablamos de los factores de riesgo, entonces, ¿para qué? Para que nosotros hagamos una evaluación de nuestros estilos de vida. Si nosotros consumimos dietas altas en azúcar, en sal, en frituras, en grasas saturadas, entonces estamos aumentando nuestro riesgo de padecer este tipo de patologías. Si nosotros llevamos una vida sedentaria, no practicamos deporte, el cual debe ser por lo menos 30 a 45 minutos diario. Si nosotros consumimos cigarrillo, consumimos alcohol, entonces estos factores de riesgo son los que debemos empezar a modificar, a llevar un estilo de vida saludable, una dieta balanceada, practicar ejercicio. Si tenemos patologías crónicas como hipertensión, diabetes, o tenemos colesterol alto, hacer el tratamiento adecuado, adherirnos al tratamiento, asistir a los controles que se nos programan en nuestras instituciones prestadoras de salud, para que de esta forma evitemos este tipo de complicaciones. Les habló Elizabeth Bastidas, médica general. Espero nos encontremos en otra oportunidad para hablar de estos temas que son de mucho interés para cuidar de nuestra salud. Bienvenidos en este programa A Tu Salud. Fidel Rosero les habla de algo variado en salud y, más de todo, cómo aprender a educarse, a promocionar, a prevenir y a tener una conciencia más sobre la verdadera nutrición, el verdadero cambio que podemos hacer. Hoy les tenemos una programación variadita. Les vamos a hablar lo que debe ser un día de su buena nutrición saludable. Les vamos a hablar de los alimentos que reemplazan a los lácteos cuando uno es intolerante o le hacen malo muchas cosas en la alimentación. Les vamos a hablar también de alimentos calóricos para los deportistas y otras curiosidades de medicina natural. Bueno, en primer lugar vamos a ver cómo debe ser nuestro día frente a la alimentación. En primer lugar, hay que levantarse y tomar buena agua o un agua con avena. Tomarse, si usted puede, un jugo o un plato de frutas a las 7
y en un rato puede usted desayunar. El desayuno, ojo con esto, el desayuno es la comida más importante del día. Debe constituirse el desayuno de un plato, pequeño así sea, pero debe llevar unos 90 gramos de proteína, cualquier proteína, frijol, carne, lo que sea, arroz, una fruta o una verdura o un batido de verdura. Ese es un desayuno de verdad. Nunca desayune como pobre solo café con pan. Recuerde que eso solo le hará cola a las enfermedades después de 50 años, especialmente la del esqueleto como la osteoporosis. El almuerzo también debe llevar su plato de almuerzo, debe llevar la proteína, unos 80 gramos de proteína, que puede ser frijoles o carnes, o el huevo, la clara de huevo. Usted máximo debe consumirse 1 a 2 huevos en el día y 3 o 4 claras, que son proteína sana. Lo mismo la soya. Eso sería el almuerzo. El almuerzo hay que acompañarlo de una aromática tibia, nunca de bebidas heladas, porque eso produce problemas estomacales. Y la cena debe cenar la mitad. Pues una cena debe llevar una proteína y debe llevar también verduras, su porción de verduras y su jugo que no sea ácido. Bueno, recuerde, desayune como un rey o reina, almuerce como una princesa o un príncipe y cene la mitad o la tercera parte. Esa es la ley de una nutrición que va a ser muy saludable y le va a evitar 1000 enfermedades. Alimentos ricos en calcio para que usted se ayude cuando le caen mal los lácteos, las leches o muchas cosas. Recuerde que hay muchas cosas para reemplazar la alimentación muy fuerte para nuestros huesos, para el esqueleto, para prevenir muchas enfermedades y dolores de huesos, como también la osteoporosis o la artrosis. En primer lugar, lo ocupan más rico que la leche en calcio es las almendras sin dulce, o sea, almendras naturales. 4 o 5 almendras reemplazan al calcio del día o reemplazan a unos 5 litros de leche, imagínese usted. El ajonjolí tiene 10 veces más calcio que la leche. 3 cucharadas de ajonjolí en sopa o en jugo, en lo que sea, reemplaza 1 litro de leche. Los garbanzos le siguen en su riqueza en calcio y minerales. Las semillas de girasol, la moringa, la quinoa, los mariscos, el salmón. Tallos de verdura en zumo, muy importantes, y todas las cosas verdes. Brócoli, coliflor, maní, banano, guanábana, oleaginosas, levadura de cerveza, avena, albaricoques, nuez del Brasil, centeno, lentejas, todas las legumbres o frijoles contienen buen calcio. Higos y brevas, papayas, aceitunas, macadamias, camarón, langostinos y frijol blanco. Todos los productos de color blanco, tanto frutas como alimentos, son ricos en calcio y magnesio que le evitan los calambres y le evitan enfermedades de huesos por muchos años. Recordemos una curiosidad de salud. Para calmar unas fiebres repentinas que pueden andar por los cambios de clima, colocarse rodajas en las plantas de los pies de cebolla de huevo o rodajas de limón, ojo, también en el ombligo las puede colocar. También colocar hielo en las axilas, también merma una fiebre inmediata. Y si quiere tomar, pues toma una copa de verbena con limón o café amargo con limón y adiós fiebre o resfriados. Bueno, recordamos qué lindo contar con su compañía. Estamos muy orgullosos de que TV Cable nos haga hacer estas emisiones de esta programación popular tan hermosa en salud. Para mejorar la memoria, recuerde, lo mejor es la risa, reírse mucho. Mejora la memoria o los clubes de risa que hacen falta en Samaniego. También sirve el ginkgo biloba, la chinasia, el ginseng, el romero. Los juguitos de guayaba, banano y avena cruda y miel de abeja. Es energizante y a la vez mejora la memoria y las defensas. Bueno, ojo, otra curiosidad. Para las flatulencias o gases, muy bueno el juguito de mango con limón. Y adiós eso, o el hinojo. Hay muchas aromáticas ricas que sirven para eso. Para sanar resacas o guayabos, trasnochadas, etc. Es bueno el jugo de pepino o alcagraz, la alcachofa. Una bebida que se llama Revital, que la hay en tiendas naturistas también. Revital, muy bueno para los guayabos. Levanta muertos, le dicen también.
Bueno, alimentos cicatrizantes. Ojo con esto, es muy importante después de una herida, de una cirugía, etc. Hay que utilizar las cosas cicatrizantes para las heridas. Jugo de noni original, aplicarse y tomar. Es un cicatrizante por excelencia. La moringa, la cúrcuma, la echinacea y la caléndula puede tomar. También los baños de caléndula con verbena o con manzanilla. En 8 días usted tendrá una herida sanita y sequita. O también el zumo de hojas de verbena. Salud para ustedes. Para los cólicos, ojo, el clavo de olor, anís, jengibre, los mismos orines. Para un cólico estomacal no hay como medio vaso de los mismos orines con 3 gotas de limón. Recordemos que esto de Salud Popular les asesoramos en forma gratuita, también en la tienda de Salud y Belleza les asesoramos en nutrición como en salud, sin tumbar a la gente. Recordemos que hay que evitar la gente de mucho lejos de aquí que vienen de otros países charlatanes, que tumban a la gente y mienten que todo curan y no curan nada. Sigamos a tu salud. Qué hermoso contar con su compañía. Bueno, ahorita nos vamos a poner a reflexionar sobre la casa, sobre la cocina. Recordemos que a veces nunca la invertimos a nuestra cocina, a nuestra calidad de vida. Recordamos que vamos a la cocina hasta 5 veces diarias y dormimos la tercera parte de las 24 horas. Por lo tanto, tenemos que mejorar cada año, invertir, eso es en quererse más uno. Por ejemplo, las cosas sencillas que hay que cambiar en el hogar. Ojo con esto, pues hay que ponerse a reflexionar. Usted debe tener una vajilla nueva, ojalá cada año. Esas vajillas viejas deben pasar de moda y acabarse. Las ollas y sartenes de acero inoxidable deben tenerse todos los hogares, ya que el aluminio produce muchas enfermedades y el teflón mucho más. Produce muchas enfermedades cerebrales y neurotransmisoras. Debe haber una licuadora nueva en buen estado, ojalá de mayor velocidad. La licuadora más buena está desde 100,000 pesos hacia arriba. Una nevera nueva o un enfriador, debe haber una lavadora. Mucha gente todavía no tiene ni una lavadora. Imagínense, tan baratas que hay, desde 700, 800,000 pesos hay lavadoras muy buenas. Hay mucha gente todavía que duerme en camas de hierro de 80 centímetros o de 1 metro. Imagínese usted qué desgracia. Hay gente que tiene comodidad. Se debe tener camas de madera y ojalá de 1,50 a 2 metros, dormir a las anchas como reyes. Se debe cambiar los cepillos de dientes cada 6 meses, que no lo hacemos, sus almohadas. Se debe sacar todas las telas arañas de la casa interna y a la vez de externo. Recordemos que las telas arañas refleja un abandono y pues el desaseo incluso del hogar. Desinfección cada semana de sus cocinas con vinagre, con límpidos, con sustancias, puede ser lavaplatos, lo que sea. Debe desinfectarse todas las almohadillas de lavaplatos, el lavaplato, las neveras, licuadoras. Todo esto hay que desinfectar, ojalá aunque sea con vinagre. Recordemos que esto tiene millones de bacterias que cada rato nos enferman y la enfermedad sale más cara que este control preventivo de salud. Recuerde que un baño aseado es el reflejo del orden o desaseo de toda la casa y de cada familia. Recordemos esto. Un bañito aseado y ordenado y dotado es lo mejor que uno puede tener. Plantas de acción sedante. Vamos a ver ahorita las plantas que nos ayudan a dormir, que nos controlan los nervios, que nos controlan la depresión, los problemas mentales, todo este tipo de cosas. Las mejores plantas también las consigue en tiendas naturistas autorizadas y la asesoría conveniente, pues que no lo tumben nunca. En primer lugar tenemos la hierba de San Juan, muy interesante. Si usted ya está más o menos un 30% invadido por una depresión, la hierba de San Juan lo saca de esto. La cabacaba, muy importante, viene en gotas, desde luego. Valeriana, flores de naranja, la cáscara de naranja también es sedante para dormir, la pasionaria, el tilo, flores de manzanilla, flores de mandarina, flores de amapola. Estas flores se las debe utilizar solo el zumo en frío
y con unas gotas de limón. Melisa, toronjil, cidrón, la lavanda, el tomillo, el clavel, la lechuga, el lúpulo, el sauce blanco y el ginseng o el guaraná. Estas son las plantas sedantes y que sirven para controlar todos los tipos de nervios o de calamidades pues por pérdida o por un duelo. Recordemos que el agua de canela y con limón sirve en ayunas para adelgazar. Para activar más de todo el funcionamiento del hígado se debe tomar algo amargo en ayunas y 5 gotas de limón en agua o también un bananito con agua. Qué bueno es energizarse en la mañana. Bueno, qué importante que le pongamos atención las gorditas y gorditos y todas las personas que hacen deporte de mediana intensidad, de baja intensidad y de alta intensidad. Ojo, no se vayan a maltratar cuando ustedes comen mal y van a hacer una jornada, por decir, de 1, 2, 3 horas de deporte, de ciclismo, ciclomontañismo, que está tan hermoso de moda. Alimentos de alto valor calórico para deportistas y que están prohibidos casi, pues porque engordan también. Están aquí, ojo, parar las orejitas todos los deportistas, todos los futbolistas, todos los ciclistas. Ojo, para desayunar y desde el día anterior, cuando haga jornadas duras de deporte, puede tomar el chocolate negro con pan integral, el bocadillo, las nueces, el maní, la chuleta, las pizzas, papas fritas, yucas fritas, las patatas, los quesos aumentan la energía, los chicharrones, los postres, mermelada, los frutos secos, las empanadas, todo lo que es arepas de maíz, las pastas, los fideos, las pastas en guiso, los fritos, las mieles, las almendras, ya las almendras artificiales de dulce son estas, crema de leche, pues el frito en general, el arroz blanco, el coco, los pistachos, las semillas de girasol son muy energizantes, los helados, las gaseosas, que es una bebida chatarra de todas maneras, las papas fritas, las mecaterías, ojo, los buñuelos y las tortas de panadería y garbanzos energizan mucho y engordan. Estos alimentos son para altos deportistas y para gente delgada o flaca y están prohibidos porque para dietas pues engordan o suben de peso de más. Estos alimentos contienen de 300 a 900 calorías las porciones de 100 o 150 gramos. Imagínese usted, ¿sabía usted que en el ciclismo, cada hora de ciclismo usted consume más o menos 600 calorías? Una hora de natación disminuye 800 calorías para adelgazar. El mejor deporte para las enfermedades y para todo es la natación o hacer gimnasia en el agua o en los termales o en el mar. Recordemos que el agua es lo más hermoso para muchas terapias de salud. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. A Tu Salud llegó a su final, ojalá haya sido del agrado, gracias a Soteble Cable, por permitirnos llegar a la mayoría de sus hogares. Así finalizamos A Tu Salud, un programa de Satel, Samaniego Televisión, donde encontrarás consejos saludables para mejorar tu salud y prevenir las enfermedades.